familiares de estas víctimas que se han tenido que desplazar esta mañana a Madrid para estar en la puerta del Congreso de los Diputados por la comparecencia del señor Mazón en el día de hoy. No obstante, tenemos aquí una dignísima representación en manos de Ernesto y de Verónica, personas que representan a la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 229 y a la Asociación de Víctimas Mortales del Horta-Sud. Así que muchísimas gracias por vuestra paciencia. El enfoque de esta tarde es sobre la Dana y la movilización ciudadana. Y, naturalmente, hay muchos aspectos en los que esta movilización ha sido y está siendo decisiva. Desde el primer momento, cuando los servicios de urgencia era imposible que llegasen a los hogares inundados, los garajes, los vehículos, los árboles, etc. Con la solidaridad practicada entre vecinos y vecinas, compartiendo alimentos y los primeros vaciados de agua y fango. Con la movilización ciudadana, voluntaria y espontánea de los jóvenes y no tan jóvenes que acudieron masiva y rápidamente para la limpieza de calles y lo que fuera menester. Con la creación de estas asociaciones de víctimas para su organización material y de recuperación. Y entiendo yo, y sobre todo, por lo importantísimo que debe ser el compartir el dolor, la tragedia, vuestra indignación y vuestra reivindicación. Solo vosotras, las asociaciones, podéis sentir mejor que nadie lo que ha ocurrido, lo que os ha ocurrido directamente. Esta movilización ciudadana, durante todo un largo año de intento de comprensión y asimilación de lo ocurrido, de constancia, coraje y organización increíbles, han conseguido movilizar a la sociedad valenciana y yo diría que a la sociedad de nuestro país, a España entera, arrastrando también a los medios de comunicación que han estado presentes en todas las manifestaciones, las concentraciones, las visitas a instituciones y un largo camino de actividades. Y todo ello hasta el funeral de Estado que se realizó el pasado 29 de octubre, donde estas asociaciones tuvieron unas intervenciones emotivas e impecables, al tiempo que su indignación y dolor llevó a algunas personas a insultar al señor, por llamarle de alguna manera, Carlos Mazón, el anterior molt deshonorable presidente de la Comunitat Valenciana. Y todo esto ante España entera y todas las instituciones del Estado, provocando así no su dimisión, sino la expulsión de la presidencia del Govern valencià. ¿Quién iba a pensar entonces, hace un año, que esa movilización ciudadana que entonces empezaba y era tan denostada por tantos, iba a conseguir echar al incompetente e irresponsable señor Mazón? Pero queda mucho, mucho por trabajar en la línea de la verdad, la reparación y la justicia. Y aquí estamos con una incertidumbre política tremenda, con prácticamente casi seguro un gobierno de derechas y extrema derecha que niega, tras la Dana padecida, el cambio climático y una política verde, además de otros muchísimos temas como las políticas de inmigración, la renta valenciana de inclusión, la educación y la lengua valenciana y otras muchas cuestiones. Y para todo ello hemos invitado al amigo y colaborador de la Fundación Hugo Zárate, Antonio Ariño Villarroya. Él fue, junto con otro grupo bien diverso y amplio, en un restaurante entre arrozales en la Albufera, hace más de 31 años, debatir por primera vez sobre lo que podría ser esta fundación. El doctor Antonio Ariño es licenciado en Geografía e Historia y catedrático de Sociología de la Universitat de Valencia. Sus investigaciones lo han sido en torno a la sociología de la cultura, las políticas de bienestar y la teoría sociológica. Tiene múltiples publicaciones, a cada cual más interesante y sugerente. Y es un excelente profesor, doy fe de ello.
y además vive en la zona afectada por la Dana y lleva todo este año investigando y trabajando sobre este tema. Así que pensamos que sería la persona ideal para hablar y reflexionar en torno a esta cuestión. Así que muchas gracias, Antonio, por aceptar tan inmediatamente nuestra invitación y, por supuesto, tienes ya la palabra. Muchísimas gracias, Marita. Apagó. Ahí. Muchísimas gracias y además por recordar. Yo ya no me acuerdo perfectamente de aquel encuentro, pero no le echaba ya 31 años, ¿no? Bueno, de cuando nació la Fundación, que ha tenido un recorrido extraordinario sin dejar de hacer actividades desde aquel momento. Y cuando ella me invitó, el tema no estaba todavía en la agenda, ¿no? Íbamos a hablar de otra cosa. Pero sí que es cierto que a partir del día 30 yo pensé que iba a dejar de lado las cosas que estaba investigando porque no encontraba en la sociología española ni en mi formación académica, no encontraba cómo explicar los fenómenos de los desastres, de las catástrofes. Me sentí muy incómodo desde el primer momento que oí decir a Amazon que esto era un fenómeno natural, era un desastre natural. Y yo, como estamos acostumbrados en sociología a poner siempre entre interrogantes la palabra natural, pues digo, no, esto natural no es. Muy natural no es porque lo que habíamos vivido aquella tarde y aquella noche terrible, pues tenía bastante poco de natural, ¿no? Y no ha sido el asociacionismo el tema que más me ha interesado. He estado trabajando en, primero, tratar de entender qué son los desastres y las catástrofes, ¿no? Y por qué se explican como se explican y por qué no se explican de otra manera. Y, en segundo lugar, por qué quienes están ocupando el poder y viven de la profesión de políticos tachan de políticos y de politizar a los demás, que es una tremenda paradoja. Ellos voluntariamente, nadie les obligó, nadie les metió en ese camino, decidieron presentarse a unas elecciones y viven de la política. Y cuando alguien quiere hacer política, pues parece que es una cuestión exclusiva de ellos y que el dolor no es político, que el sufrimiento no es político, que la muerte no es política, que el hecho de que uno esté comiendo mientras los demás se están ahogando no es política, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces en ese marco tenéis que tratar de entender lo que os voy a contar esta tarde, que son notas de lo que más adelante seguramente se convertirá en un artículo, pero las cosas que he estado escribiendo y que se van a publicar ahora dentro de poco tienen más que ver con esta cuestión mucho más general de qué son los desastres y las catástrofes. Y, bueno, pues os confieso que me he leído muchísimo de Fukushima, del Katrina y de todos los grandes desastres que ha habido durante este siglo, inundaciones y demás, y anterior, para ver cómo se podía entender esto. En ese contexto, creo que es importante comenzar por 3 fechas. La primera fecha, ya la podéis imaginar, la tarde del día 29 de octubre, una tarde en la que a partir de determinada hora, pues si hay muchísimas personas que hoy están con vida, es porque vecinos y familiares arriesgaron su vida por ellos. La primera fuerza de intervención rápida en todas las catástrofes son siempre los vecinos y los familiares. Por más humes que haya creada en el mundo, la primera fuerza de intervención rápida que salva vidas son familiares y vecinos. Y esto no se ha reconocido y yo creo que hay que reconocerlo, porque a pocas historias que hayáis oído de lo que sucedía aquella tarde, pues veréis que hay mucha gente que se salvó porque alguien rompió el cristal de un coche y lo tiró,
porque otra persona se sumergió en el agua mientras alguien había visto que a alguien se la llevaban, y así sucesivamente. Segundos, como mucho minutos, y eso salvó muchísimas vidas. El día 30, por la mañana, primera hora de la mañana, y cuando digo primera es primerísima porque uno esa noche duerme muy mal, lo que había era un silencio tremendo. Que ese silencio yo solo puedo describirlo como un silencio hueco, donde no hay nada, y un silencio que te está cayendo encima y que pesa sobre ti de una forma que no sabes explicar. Por supuesto, no cantan los pajaritos, no oyes a nadie con los perros por la calle. Todos esos sonidos que a las 6, 7 de la mañana uno oye cualquier día, no existen. Y cuando sales a la calle, pues ves la tremenda desolación que ha dejado la Dana, y si te acercas a algún punto un poquitín más alto, como hice yo, ves las vías de tren con cientos y miles de coches, ¿no? Primera hora de la mañana. Bueno, pues quedémonos con esta imagen. La primera fuerza de intervención rápida, los vecinos y los familiares. De ahí es que se derivará una consecuencia muy importante. ¿Quién va a entrenar a los vecinos y familiares para las catástrofes futuras que vendrán? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo? ¿Los ayuntamientos van a hacer algo o no van a hacer nada? La segunda fecha es el día 1 de noviembre, porque el día 31, especialmente por la tarde, fue un día durísimo en la zona. No os podéis imaginar hasta qué punto, las personas que no vivieran en la zona, hasta qué punto fue duro. Porque desde la mañana circulaban bulos, la gente empezó a tener miedo y las puertas que habían estado abiertas a cerrarlas y a poner carteles, cabrón, cierra la puerta, por ejemplo, recuerdo que leí en una, ¿no? La gente le entró en miedo. Y uno de los bulos que circulaba era que habían asaltado un par de armerías que hay en la zona. Armerías y gente que vende escopetas para cazar, etcétera, etcétera. Sí, circuló ese rumor, y podría contar alguna anécdota personal donde alguien me dice: ¿y dónde estás a las 5 de la tarde? Y digo: pues en la calle. ¿Dónde voy a estar? No, vete a casa inmediatamente. Y los nervios empezaron a cundir entre la gente el día 31. Y mientras tanto uno podía chatear con la gente de la ciudad, y la ciudad de Valencia vivía en otro planeta. La zona inundada había sido desconectada del planeta totalmente. Hablaban de otros temas, les interesaban otras cosas. Algunas personas, obviamente, familiares o amigos, estaban muy preocupados porque no había habido conexión, pero en general la gente vivía en otro universo. Y por eso el día 1, a partir de aproximadamente las 8 de la mañana, se produjo también un cambio tremendo, y es las romerías de voluntarios que llegaban con sus escobas, también desprovistos, porque ellos no habían pensado en qué se iban a encontrar, y venían con zapatillas, con chanclas, desde luego poco preparados para lo que allí se iban a encontrar, pero eran personas que en medio de esa terrible soledad y desolación te daban un abrazo. Y podíamos decir: no estamos solos. Porque hasta ese momento la soledad era la realidad más absoluta. Cuando ellos aterrizaban decían: es que esto no nos lo podíamos imaginar en la televisión, lo que estamos viendo ahora, si no estuviéramos aquí, no es creíble que haya sucedido, que esté sucediendo en Valencia. Y creo que todavía hay muchos de ellos que siguen extrañándose, como nosotros mismos nos extrañamos, de cuál era la situación. Por lo tanto, el día 1 de noviembre, yo creo que para todas las personas que vivíamos en esa zona se nos ha quedado también extraordinariamente grabado, porque fue la sensación de que se ha despertado una solidaridad masiva, de jóvenes y de no jóvenes, de amigos que de pronto te buscaban, etcétera, etcétera, que habían tenido que venir a pie porque no se podía venir de ninguna otra manera, entre el barro, saltando entre barreras de coches, etcétera, etcétera, y que venían con mochilas llenas de comida. Bueno, pues esa fecha es extraordinariamente importante porque
Si la primera es la de las redes de proximidad, la segunda es la de las redes de solidaridad, que con independencia de que conozcamos o no conozcamos a nadie en la zona, hay que ir allí a demostrar que estamos con ellos y, por lo tanto, llevamos comida, llevamos medicinas, llevamos de todo y no nos hemos preparado excesivamente bien. Los días posteriores las cosas ya cambiaron, pero ese día la verdad es que muchas personas pues había que decirles, mira, este barro es extraordinariamente peligroso, está lleno de cristales, está lleno de hierros, te los vas a clavar e inmediatamente vamos a tener un problema. No es que lo tienes tú, lo tenemos todos, porque no hay servicios médicos y tendrían que darte penicilina, tendrían que darte un antibiótico inmediatamente. La gente se había lanzado sin preocuparse de su propia salud. Y había algunas personas que las veías que estaban quitándose los calcetines, decir, ¿te has herido? Porque si te has herido, aquí ha acabado tu solidaridad hoy. Tú ahora mismo te tienes que esperar aquí y te traeremos un antibiótico para que tú, desde luego, no vas a volver en los próximos días, porque nadie había avisado a través de los medios de comunicación que ese fango era tóxico y era absolutamente peligroso. Nadie avisó. En los primeros días, Consellería de Sanidad, ¿dónde estaba? ¿Qué mensajes transmitió sobre cómo se tenían que comportar las personas para protegerse? Buscad la prensa y veréis que nada de nada. Así es que fue un día maravilloso. Aunque tuviéramos que hacer estas cosas, los que estábamos allí, de ayudarles también a los que venían solidariamente, fue un día maravilloso porque sentimos que estábamos acompañados y que no estábamos solos. La Fundación Horta Sud, que es una fundación importante de la zona, ha lanzado un estudio sobre estos voluntarios con encuestas y pronto tendremos material o presentarán ellos mismos material de investigación de cómo se movilizaron estas personas, de qué redes tejieron, también qué experiencias vivieron, etcétera, etcétera. La otra fecha inicial extraordinaria es el día 9 de noviembre y es el día de la manifestación. Yo os confieso que cuando yo oí que había intención de convocar una manifestación en la ciudad de Valencia el día 9, y creo que muchísima gente, pensamos, ¿dónde vais tan pronto? Si nosotros no nos podemos mover todavía. ¿Cómo vamos a ir a una manifestación en la que tenemos que estar? Si ni funciona el tren, no sabemos cuándo funcionará, ni funcionan autobuses, ni las calles están despejadas. Es que no nos podemos mover, ¿no? Pero fue un éxito extraordinario, 130.000 personas, ya no ha habido ninguna otra como aquella. Y, en consecuencia, marcó también otra forma de movilización y de solidaridad que, como veis, ya no hemos dejado, nos hemos aficionado a ella y seguiremos practicándola muchísima gente mientras sea necesario, porque esta pseudodimisión no es el final del recorrido, ni mucho menos, que pretenden, por supuesto, las personas que perdieron a familiares y todas las personas afectadas. Creo que nuestros objetivos van mucho más lejos, ¿no? Y así lo han manifestado las propias personas que están en la asociación. Una manifestación rápida, improvisada, con 50 organizaciones sociales detrás de ellas y que participaron 130.000 personas, donde, como sabéis, pues, entre otros lemas, el principal era la dimisión de Mazón y la comprensión de que lo que allí había sucedido tenía un componente penal clarísimo. Pero la asociación Horta Sud no es una... Perdón, la sociedad de la inundación y en concreto el área cero del Horta Sud no es un área que no tenga estructuras asociativas previas. Hay todo un asociacionismo previo que también es importante conocer, cómo actuó, cómo reaccionó, cómo se movió. Y en las propias periferias, en barrios el barrio de Ruzafa, etcétera, etcétera, mucha gente que desde las asociaciones, por ejemplo, a Jarit o a otras asociaciones, se movilizaron para acudir a ayudar y sería muy interesante conocer este asociacionismo
sobre el cual tengo notas, pero que no es el que más me interesa comentaros hoy, sino el nuevo asociacionismo que se produce como consecuencia de la Dana y que trata de responder a los problemas específicos de la Dana. Y ahí hemos de diferenciar ahora mismo, por un lado, las asociaciones de damnificados, afectados y víctimas, y por otra parte, los comités locales de emergencia y reconstrucción. Cada uno de estos grupos está cumpliendo unas funciones, han convergido desde una fecha muy temprana en la organización de las manifestaciones y en los objetivos, y en consecuencia yo creo que en este momento podemos hablar que hay un enorme consenso en todo el área sobre qué cosas hay que hacer y en qué dirección hay que moverse. La primera asociación que, según mis datos, se crea es la Asociación de Damnificados Dana Hortasud, muy cerca de donde yo vivo, en una urbanización, Los Alfalares, que pertenece a Alfafar. Allí vive un grupo de gente fundamentalmente profesional, a la otra parte está el Parque Alcosa, y serán los dos núcleos, en realidad, de movilización inicial, ¿no?, que es algo que me parece significativo. Y esta asociación, digo que es de las, por lo menos de la primera de la que yo tengo noticias, porque a finales de noviembre ellos ya están realizando asambleas. Sigue tratando de anotar fechas y ellos en ese momento ya están reuniéndose, fichando, creando socios y demás. Las otras dos, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de octubre, tiene, yo creo, y Ernesto a lo mejor pues me corregirá si me equivoco, tiene más bien un momento inicial en el propio funeral del día 9 de diciembre, cuando ahí se conocen una serie de personas que con anterioridad no se conocían. Por lo tanto, las fechas no se llevan mucho de unas a otras, pero sí hay un contexto diferente. Y esto también las hará diferentes, porque la asociación es Asociación de Víctimas Mortales, mientras que la otra es una asociación de personas damnificadas, entre las cuales puede haber alguna persona que haya perdido a alguien, pero su objetivo no está centralmente, inicialmente, en la defensa, la reivindicación, la memoria de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas mortales, aun cuando ya digo que convergieron inmediatamente. Y en tercer lugar, por lo que el otro día comentaba precisamente en la Universidad Mariló Gradolí, aparecerà l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 a través de los contactos que iban teniendo un grupo de personas en las manifestaciones. Estas tres asociaciones han tenido una trayectoria muy difícil porque desde la Generalitat y desde grupos de extrema derecha han tratado de desprestigiar las personas que están al frente de las mismas, de decir que incluso recientemente que algunas o estaban a sueldo de partidos políticos o iban a estarlo muy pronto, por lo tanto, de que en realidad les movían fines económicos para estar ahí o fines de ascenso político, y en algunos casos pues ha habido incluso, me consta, infiltraciones dentro de las asociaciones para tratar de dividirlas, divide y vencerás, ¿no? Hay muchas otras cosas que seguro que conocéis por la prensa, pero creo que es importante saber que han tenido un hostigamiento importante y que no ha acabado, por supuesto. Sin ir más lejos, ayer apareció en las redes un anuncio diciendo: de parte de las asociaciones de las víctimas se convoca una manifestación para el día 20 en Paiporta, cuando por detrás, esta tarde he tenido una conversación larga con una persona, detrás está Vox, ¿no? Detrás de esta asociación. Bien, pues ahí tenemos un conjunto de entidades que están muy fuertes, muy sólidas. Creo que han tejido entre ellos unas relaciones también de amistad, de empatía, de solidaridad, que les ha hecho sentirse muy fortalecidos, porque las experiencias que han vivido todas estas personas han sido extraordinariamente duras,
y bueno, tener que dedicarse a pelear contra corriente en un contexto, no ya contra la indiferencia, sino a pelear contra todas estas maniobras, realmente es muy duro. A primeros de año, yo creo que incluso en las propias fechas de Navidad, a mí de pronto un día me llegó un correo diciendo que deberíamos de reunirnos, alguna gente que nos habíamos ido conociendo en las actividades de voluntariado, por las calles y demás, deberíamos reunirnos para tratar de crear lo que en aquel momento no estaba claro que sería y que luego han sido los CLERS, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. Y digo que debió de ser en esos primeros días, puesto que la primera reunión que yo tengo constatada es del día 8 de enero. El día 8 de enero ya hacemos vía telemática una reunión en la que hay personas de Sot de Xera, de Chiva, de Algemesí, por supuesto, de los pueblos del Horta Sud, y en las que ponemos un poco en común la situación y estamos convencidos de que, dado el caos, en enero había muchísimo caos. Por supuesto que ascensores arreglados yo no creo que hubiera ninguno en enero, ninguno. Fijaros que habían transcurrido unos cuantos meses. Garajes de primer y segundo nivel vacíos, limpios de barro, yo creo que tampoco debía de haber ninguno. Pero además es que las formas como se procedía eran tan caóticas, yo las tengo anotadas en la agenda día a día, que en un caso concreto, pues en la finca donde yo vivo, nos reunimos los vecinos y dijimos, tenemos que denunciar a la empresa que está aquí porque echa más agua de la que saca. Y su objetivo era hacer horas y días y seguir cobrando. Esto ha sucedido, Empresas que han estado haciendo días y horas, sencillamente para facturar, podéis estar seguras y seguros que esto ha sucedido. Sin ningún tipo de control de ninguna clase. Y que de pronto pasaban unos bomberos y ponían una hoja allí diciendo este local ya se puede bajar. Y poco después pasaban otros. ¿Cuál era el orden? ¿Cuál era el concierto? ¿Quién llevaba la batuta de aquello? Absolutamente nadie. No, ¿qué va? Nadie. Yo por las mañanas, a primera hora de la mañana, muchos días, hablaba con militares, porque ellos a primera hora de la mañana ya estaban allí. Os puedo contar un día que igual podía haber 200 militares en una plaza de allí al lado y digo, bueno, ¿y hoy qué vais a hacer? Dice, pues no lo sabemos, lo que vengan y nos digan. ¿Vale? Yo salgo todas las mañanas a pasear la perrita, pues no lo sabemos. Y podían estar en el mismo sitio haciendo y deshaciendo, que también esto ha sido una actividad que hemos visto con mucha frecuencia, hacer y deshacer, ¿no? No existía absolutamente ningún tipo de orden, de organización, de análisis de qué estaba pasando en cada pueblo, en cada barrio. Y entonces los CLERS se plantearon este objetivo. ¿Por qué no vamos a hacer un diagnóstico de qué está pasando en cada pueblo? Fueron impulsados desde el colectivo del Parque Alcosa. El Parque Alcosa es un barrio, como sabéis, de los años 50, 60, que nace con ocasión de la inmigración para la industrialización valenciana y el desarrollo valenciano, igual que otros, igual que sucede con el Raval de Algemesí o con la zona de Chenillet en Torrente, que son las tres zonas más degradadas del área inundada y donde, bueno, pues sobre todo en Chenillet y en Raval, todavía ir por allí resulta extraordinariamente duro por las escenas que uno tiene que ver, ¿no? Pues en este barrio en concreto del Parque Alcosa, que hay una tradición histórica de lucha vecinal, es donde surgió este colectivo y a partir de ahí comenzaron a funcionar los CLER. Los CLERs no tenemos una estructura organizativa, y esta mañana lo comentábamos con una amiga que nos acompaña aquí, no tenemos una estructura organizativa muy eficaz, porque predomina más bien un cierto talante, por así decirlo, anárquico, ¿no? Todos tenemos muy buena voluntad, pero tampoco queremos que nadie nos mande y que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, no hay una estructura organizativa. Pero yo creo que sí que se han hecho durante todo este tiempo
un conjunto de actividades que han sido muy eficaces y potentes. La primera de ellas ha sido apoyar las manifestaciones y la defensa de las asociaciones de víctimas y estar en primera fila. Esto ha sido incuestionable y, bueno, pues creo que hay que reconocer que muchos compañeros y compañeras de los CLERS han estado ahí dando esa batalla. La segunda, incordiando a los ayuntamientos y diciéndoles a los ayuntamientos que no estaban haciendo la tarea que tenían que hacer. Y esta es una tarea que no hemos acabado de hacer. Enviarles encuestas para que nos digan cuáles son las acciones que tienen previstas, encontrar que no nos contestan o que cuando contestan pues no contestan de una manera muy fiable. Os estoy hablando ahora del conjunto de ayuntamientos que hay en la zona y la receptividad en general a la actividad de los CLERS ha sido muy dispar y muy variada. En tercer lugar, ha sido un espacio de convivencia, de encuentro y de sentir que lo que cada uno de nosotros quería hacer, lo podía hacer colectivamente. Y en cuarto lugar, que yo creo que es una de las acciones en las que estamos metidos en el último tiempo, ha sido, es decir, los sistemas de comunicación fallarán, pero nosotros vamos a tener un sistema de comunicación que no falle. Y ahí estamos ahora aprendiendo mediante walkie-talkies y a través de algunas personas que trabajan en el mundo de los radioaficionados, estamos tratando de tener desde Chiva hasta Algemesí y en toda la zona tener un sistema de contacto para saber qué está pasando. Porque, fijaros, en riadas o barrancadas anteriores, el ayuntamiento de arriba llamaba al ayuntamiento de abajo para decirle, oye, aquí está lloviendo, el barranco se ha desbordado, tomad nota, etcétera, etcétera. Pero en esta no, porque como todo el mundo tenemos un teléfono móvil y medios de comunicación, o sea, y esto sé que a Amazon le sentó muy mal, en un informe que se hizo, en el que yo también participé, dijimos que en la época de del máximo despliegue de la potencialidad de la comunicación, era cuando más habían fallado todos los sistemas de comunicación. Y me consta que le sentó muy mal, ¿no?, esa frase, ¿no? Aunque parece que, como veis, él estaba constantemente comunicado. En la mochila, pero cuando tienes ciencia infusa no necesitas llevarlo en la mano. Cuidado. Claro, si tú tienes ciencia infusa, la mano no hace falta, ¿eh? Bueno, en definitiva, bueno, pues estamos actuando de una manera práctica, aprendiendo de muchos otros países y muchas otras catástrofes para tratar de no en convertirnos en personas que ahora mismo están obsesionadas por las catástrofes, pero con un sentido del realismo. Sabemos lo que nos está diciendo la ciencia sobre el cambio climático, el conocimiento científico es bastante incuestionable y significa que hay que tomar medidas. Y alguien tiene que tomar la iniciativa. Si nuestros ayuntamientos no las toman, pues nosotros las tomaremos y trataremos también de movilizar al máximo número de personas de la población que sea posible. Así es que yo creo que los CLERS están haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo necesario. Me parece que también la prensa lo reconoce y está pendiente constantemente y recogiendo información de los compañeros y las compañeras para mostrar en qué consiste ese trabajo. Que no es fácil, porque la inmensa mayoría de la gente, como os podéis imaginar, piensa que, bueno, pues hay que seguir la vida y que ya se irán arreglando las cosas, pero las cosas no se van a arreglar si no estamos encima de ellas, ¿no? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues este podría ser un momento peligroso, puesto que efectivamente, como Mazón ha dimitido, lo que dijo Rajoy, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Bueno, pues queremos mucho más y en las asociaciones estaban justamente la semana pasada, el miércoles y el jueves pasado, las tres asociaciones estaban en Europa. Y en Europa, si seguisteis la prensa, fue el día que se aprobaron los 946.000 millones para la comarca, la segunda cantidad más importante
que aprueba la Unión Europea para una catástrofe después de los terremotos terribles que hubo en Italia, ¿no? Y lo que cuentan las personas que estuvieron en la reunión es que la propia Comisión Europea está muy interesada en esta participación de las asociaciones valencianas, porque las asociaciones cuando llegan allí lo que les dicen es cuidado cómo se va a dar este dinero, con qué condiciones se va a dar, para qué tipo de actuaciones, cómo se va a gestionar, ¿vale? Y yo creo, y esto pues se deriva un poco pues, de las conversaciones que tengo con algunas de las personas que están al frente de las asociaciones, yo creo que esto va a evolucionar en la dirección de tener una plataforma europea de asociaciones de víctimas, porque no olvidemos que inundaciones ha habido en Grecia, que inundaciones las hubo en Alemania, las ha habido en Francia, etcétera, etcétera, y progresivamente las asociaciones, a medida que se mantengan en este trabajo, van a crear unas estructuras de interrelación, podríamos decir un lobby europeo, que va a ser un fenómeno completamente nuevo en este ámbito y que sería extraordinariamente importante no solo para la lucha contra el cambio climático, sino para la defensa de la relación entre derechos humanos y cambio climático. Y aquí hay un antecedente asociativo muy interesante. Resulta que una asociación suiza de mujeres mayores que se llaman Klima Seniorinnen y que a lo mejor habéis oído hablar de ella, yo desde la primera vez que la escuché la he seguido en la prensa europea, pues Klima Seniorinnen hace 2 años llevaron al gobierno suizo a la Corte Europea de Derechos Humanos porque no estaba haciendo lo suficiente el Gobierno para garantizar los derechos humanos ante las amenazas del cambio climático. La Corte Europea de Derechos Humanos les dio la razón. Y ahora la cuestión es cómo se cumplirá la sentencia derivada de la Corte Europea de Derechos Humanos, puesto que por medio tiene que intervenir también el Parlamento Europeo. Pero lo cierto es que hay una sentencia. Y este mismo año, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos han emitido 2 informes extraordinarios, amplísimos, que vale la pena para las personas que tengan interés en leerlos, que establecen una conexión directa para el futuro entre derechos humanos y cambio climático. Es decir, que hay, en este caso no es legislación y no son sentencias, pero hay doctrina muy consistente para que a partir de ahora aquellos grupos que en el ámbito del derecho o de las asociaciones de defensa de víctimas quieran moverse junto con abogados especializados puedan llevar a los tribunales a los gobiernos respectivos. Es decir, que con independencia del recorrido que va a tener el juicio por responsabilidad penal de las autoridades valencianas, con independencia de eso, se pueden abrir otros procesos políticos. Y es el proceso político de las responsabilidades por no haber actuado, que no será de carácter penal, pero sí será en el ámbito del derecho administrativo y del derecho civil, con penas que pueden ser importantes y lecciones que tendrán que aprender quienes quieran dirigir la cosa pública. No podrá salir alguien y decir es que yo de esto no sabía nada, no me había enterado, cuál era mi responsabilidad. Es decir, que esto servirá para que aparezcan de una manera mucho más clara las responsabilidades que tienen los representantes políticos ante esta problemática. Nos lleva, como veis, al plano de la internacionalización de la lucha en el ámbito europeo, que yo creo que sería interesante. He tratado de seguirla en Estados Unidos, pero ya sabéis que allí, en una sociedad extraordinariamente individualista, los pleitos son más individuales. Lo digo porque no es difícil seguirlo, porque hubo recientemente la inundación de Texas, en la que sucedió algo muy, muy similar a lo que pasó aquí. Una semana después apareció por allí Donald Trump. Habían suprimido la parte de la agencia que tenía que estar encargada de la vigilancia
de este tipo de tormentas y inmediatamente se echaron encima los familiares de las víctimas. Y Donald Trump y los demás dijeron, pero ¿qué clase de sanguijuelas sois que venís aquí ahora a reclamar este tipo de cuestiones cuando lo que es necesario en este momento hacer es resolver los problemas de la gente, ¿no? El hecho es que, como la justicia en Estados Unidos y como todos los aspectos de la justicia en Estados Unidos están muy juridificados, el hecho es que hay un montón en este momento de procesos en Estados Unidos. Pero no he encontrado estructuras asociativas como las que hay en Europa, lo cual, pues bueno, de momento no da esperanza para que haya una internacionalización más extensa, pero sin duda creo que por aquí se está abriendo un ámbito muy importante en la relación entre las luchas de las asociaciones, los derechos humanos, el cambio climático y el mundo jurídico, ¿vale? Por primera vez empiezan a publicarse libros que revisan el derecho a nivel internacional, etcétera, etcétera. Pero como no sé cómo vamos de tiempo, para no alargarme demasiado, ¿no? Vamos a tratar de cerrar un poco relacionando cuál es el papel que ha de jugar la movilización, las asociaciones de todo tipo en la lucha contra los daños que pueda generar el cambio climático, pero también contra cualquier otro tipo de catástrofe, puesto que es obvio que vivimos en una sociedad tecnológicamente compleja y un apagón, un accidente nuclear o accidentes de muchos otros tipos, químicos, etcétera, etcétera, son posibles porque hemos concentrado todo esto en zonas donde al mismo tiempo hay mucha concentración demográfica. Nuestras sociedades son extraordinariamente vulnerables por un proceso de concentración de todo. En el caso de la zona inundada, no sé si os habéis, seguro que os habéis fijado y a estas alturas lo tenéis muy claro, pero después de la riada del 58, ¿cómo se desarrolla toda la comarca del Horta Sud, especialmente la Ribera, etcétera, etcétera? Pues se desarrolla con una autovía hacia Alicante y con unas vías de tren que se convierten en diques contra el agua que vendrá por los barrancos. Es decir, que si nos situamos en Sedaví, la pista de Silla, a la altura de Sedaví, puede que esté aproximadamente, a lo mejor, 1 metro elevada sobre la cota cero de Sedaví, a la cual se le añadieron 70 centímetros con los bloques de la medianera, ¿verdad? Un pueblo que ya está por debajo del nivel de la Albufera. ¿Qué se creó? Un pantano, un pequeño pantano. Y todavía Gil Lázaro decía el otro día que nos faltaban más pantanos. No, si pantanos hemos tenido muchos. Las vías de tren eran un pantano. La V400 ha sido un pantano. Se ha construido transversalmente a lo que eran los flujos del agua, por no hablar de otros aspectos que serían también extraordinariamente interesantes. Así es que todo el proceso de desarrollo valenciano, y si tenéis interés en verlo con más detalle, en la Facultad de Ciencias Sociales hemos hecho una exposición, lo que llamamos fotografía pericial, donde yo me he ido con unos amigos fotógrafos recorriendo barrancos, pueblos, etcétera, etcétera, para mostrar las ocupaciones de los barrancos, las construcciones de motores y transformadores eléctricos en medio de los barrancos, los abocaderos de basura en medio de los barrancos y así sucesivamente. Así es que una enorme vulnerabilidad del proceso de desarrollo que hemos seguido se vuelve ahora contra nosotros en el contexto del cambio climático. O sea que esto no es muy sencillo, no es muy sencillo. Las acciones que hay que hacer son complejas y, por lo tanto, requieren mucha movilización. Así es que en este contexto hay dos razones importantísimas por las que yo creo que las asociaciones y la movilización social de cara al futuro son más imprescindibles que nunca. La primera, el propio consenso científico dice clarísimamente que las comunidades, la palabra no me gusta nada, pero es la palabra que está de moda, las comunidades resilientes
os digo que no me gusta nada, de verdad, no me gusta. Creo resistente, no sé. Hay muchas otras que a mí me gustan más, pero algunos colegas introducen una palabra y ya se convierte en palabra de moda. Las comunidades resilientes solamente serán aquellas en las que se produzca una triple alianza. La alianza de un liderazgo político consciente y activo, la del conocimiento científico y técnico experto y la de la movilización de la comunidad. Si los tres no trabajan conjuntamente en la misma dirección, ¿cómo se conseguirá que haya conciencia del riesgo? ¿Cómo se conseguirá que haya movilización ante las emergencias? ¿Cómo se conseguirá que estemos dispuestos a mitigar las vulnerabilidades? ¿Cómo se conseguirá distribuir de manera desigual las amenazas, de manera equitativa, desiguales como está distribuida, los riesgos y los peligros? Porque, os insisto, como dije antes, si os apetece algún día dar algún paseo por la zona, id al Raval en Algemesí, id a Chenillet en Torrente, id al Parque Alcosa en Alfafar. Y especialmente a los dos primeros, cuya renta mediana está entre 700 y 800 euros. Y veréis lo que significa cuando se dice que llueve en todos los tejados igual, veréis lo que significa cómo llovió en un sitio y cómo llueve en otros. Y cómo el voluntariado de Torrente prefería irse a Aldaya y no ir a Chenillet, que era su propio pueblo. Y cómo la gente de Chenillet te cuenta, por aquí no venía nadie. El voluntariado también tiene sus defectos. Es más fácil ir de voluntario a un sitio que a otro. Así es que estas desigualdades tendremos que abordarlas a través de el tejido y la movilización social, puesto que hemos visto que políticamente durante los años de desarrollo no se ha hecho absolutamente nada en esta dirección. Un motor, yo digo, con triple hélice. Una hélice es el liderazgo político activo, la otra hélice es el conocimiento científico y técnico y la otra es la movilización ciudadana. No podemos aceptar la ciudadanía que nosotros somos personas a evacuar. Me pareció magnífico cuando los incendios de este verano mucha gente decía, yo no me voy de mi casa. Lo que queremos es que nos ayuden a saber cómo defendernos del fuego. Pero no somos personas que no tenemos la capacidad de saber qué es lo nuestro y cómo arriesgarnos para defenderlo. Esta desmovilización tiene efectos en todo. Si solo los técnicos y los expertos saben cómo hacer las cosas, estamos arreglados. Por tanto, la movilización ciudadana es una movilización resistente para decir, este es nuestro territorio. Recuerdo que un día, de los primeros días, hubo algunas personas que me dijeron, oye, pero tu hija vive en Valencia, ¿por qué estáis aquí y no os vais ahí? Y yo dije, de manera espontánea, si la gente de Gaza está en Gaza, ¿nos vamos a ir nosotros de aquí? Tenemos que tener muy claro la resistencia para defender ese territorio. Y el conocimiento experto es imprescindible, pero nosotros también. La otra cuestión, para ir cerrando, es la de la politización. Pues claro que sí. El dolor es político y el sufrimiento es político. Y este es uno de los problemas que tenemos, que no, cuando se lanzaron adelante los procesos de modernización, no pensamos suficiente que esa modernización siempre se producía a costa de alguien. En gran medida, los procesos de modernización en todo el planeta se produjeron a costa de las sociedades campesinas, que tuvieron que salir forzadamente de los pueblos donde vivían, donde habían vivido siempre, a ciudades extraordinariamente inhóspitas y a trabajar en horarios que no querían, a trabajar con amo, a trabajar asalariadamente. Los procesos de modernización comportaron costes humanos tremendos, pero no los vimos. Bueno, pues ahora
el cambio climático nos dice que hemos de pagar algunos de esos costes. Así es que el dolor y el sufrimiento tienen una dimensión política extraordinaria y hemos de utilizarla. No hemos de decir, no, nosotros somos apolíticos, nosotros somos transversales, no somos transversales ni apolíticos. Estamos a favor de la vida, estamos a favor de la seguridad y estamos en contra de quien no tiene la dignidad de entender que la primera acción que debería hacer un político es visitar a la familia de alguien que ha perdido a una persona. Y cuando lo digo para el presidente y lo digo para cualquier alcalde o alcaldesa. La primera tarea, fijaros, en 1755, el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, se produce el conocido como enorme terremoto de Lisboa. Un terremoto que se produce en el interior del Atlántico, después del cual viene un tsunami que azotó a toda la costa atlántica de la península ibérica, por supuesto también España, Cádiz, el norte de África, y que después incendió Lisboa. Se conoce como terremoto de Lisboa porque Lisboa era una de las grandes ciudades europeas y murió muchísima gente en Lisboa, pero el daño lo hizo en todo el territorio y ahora es incluso interesante pues, descubrir, por ejemplo, cómo lo abordaron los ilustrados españoles, ¿no? Da la casualidad de que el rey de Portugal era un déspota ilustrado, José I, y nombró a un ministro que se había movido por Europa, se había interesado por la economía, se había interesado por las nuevas ciencias, y en vez de abordar el terremoto como lo abordaban hasta ese momento todas las grandes catástrofes, que era como un mensaje que había emitido la divinidad, que a unos los había castigado y a otros les había advertido que si no se arrepentían por sus pecados les castigaría. Esto es lo que dice un predicador de Játiva cuando se produce el terremoto que afectó a la zona de la costera. A aquellos los ha castigado y a vosotros os ha enviado el Señor una advertencia. Pues José I encarga la reconstrucción de Lisboa a un ministro ilustrado y este ministro ilustrado debió de pensar, tendré que arreglármelas con la Iglesia y los jesuitas, aunque después los expulsó, como sabéis, de Portugal. Pero lo primero que hay que hacer es enterrar a los muertos, segundo, salvar a los vivos y heridos, y tercero, reconstruir la ciudad sin pamplinas religiosas. 1755. ¿Vamos a seguir nosotros explicando ahora la inundación como una fuerza de la naturaleza, sin tener en cuenta todo lo que se ha hecho mal? Sin tener en cuenta que hay sistemas de alerta que podrían, gestionados adecuadamente, advertir para que no hubiera ninguna persona fallecida o alguien, porque siempre será imposible evitar cualquier riesgo, pero no 229 personas fallecidas, que es el número más alto en toda Europa en lo que va de siglo? En un momento en que las inundaciones crecen en todo el mundo, el número de personas fallecidas disminuye, excepto en la Comunidad Valenciana. ¿Es esto o no es un problema político? Así es que, como veis, el dolor y el sufrimiento tienen una dimensión política. Concluiré diciendo que solidaridad y voluntariado, siempre bienvenidos, pero cada vez mejor formado y mejor organizado, porque el futuro no es el de las sociedades anteriores. El futuro en el cual vamos a vivir es el futuro de los eventos extremos. Muchísimas gracias. Iniciamos un coloquio. Quien quiera pedir la palabra, por favor, que seguro que hay palabras para pedir. Pues arrancamos con Raquel. Sí,
Bueno, muchas gracias, Antonio, por la conferencia que nos has dado. A ver, yo pertenezco al CLER de Catarroja y no estoy muy de acuerdo con lo que has dicho sobre un poco la organización de los CLER. Yo no sé cómo funcionan el resto, bueno, aunque sí que tenemos contacto con ellos, pero nosotros en Catarroja primero fuimos el único municipio que ha reconocido al CLER, el nuestro. Pertenece a algunas personas regidoras están participando en el CLER también, con lo cual las críticas que les podemos hacer son muy directas, no siempre eficaces, pero sí muy directas. Y la manera de organizarnos en comisiones está haciendo que el trabajo se vea recompensado. O sea, que creo que sí, que nosotros desde luego, desde el CLER de Catarroja no estamos, que nos estamos organizando bien. Una de las cosas que se han creado que a mí me parece importantísima es la escuela ciudadana. Consideramos desde el primer momento, primero, que había una gran ignorancia sobre el territorio por parte de la ciudadanía, por lo que escuchábamos de la gente, desde que la presa del Barranco del Pollo había reventado, cuando en el barranco no había ninguna presa, y cosas así hemos estado continuamente. Entonces decidimos que era lo mejor que podíamos hacer, era emprender una serie de acciones, como por ejemplo mesas redondas con expertos, con Iván Portugués, Fernando Valladares, y luego han continuado las conferencias o los talleres que también se están haciendo para informar a la ciudadanía. Cuesta muchísimo, porque en un espacio, o sea, en un lugar como que ha sufrido lo que ha sufrido, la mayoría de las personas lo que hacen es querer pasar página y decir, bueno, esto no va a volver a pasar, esto ha sido puntual y no podemos estar viviendo siempre con esto. Claro que no, o sea, las posibilidades de que pasen están ahí, por supuestísimo, las condiciones que se dieron se pueden volver a dar, porque es así, meteorológicamente estamos entre montañas, en una llanura fluvial, es que las posibilidades son muchas. El calentamiento del mar influyó que las precipitaciones fueran salvajes, pero había un desconocimiento. Y para nosotras es muy importante el trabajar el tema de la información, ¿vale? Y sobre todo de hacer ver a la ciudadanía que no es lo mismo estar gobernados por unas personas que por otras, porque personas como el gobierno que ha demostrado el gobierno de la Generalitat, que no sean capaces de estar informados de que cuando en la cabecera de un barranco llueve exageradamente a partir de 180 y llegó a caer 600 y 700, las posibilidades de que en los barrancos vengan desbordados son inmensas. O sea, es que es de cajón. Eso lo debería de saber cualquier persona que ha estudiado un poco de geografía o de territorio, pero por lo tanto, la desinformación en manos de los que estamos es enorme y continúan además diciendo y lanzando bulos de las posibles soluciones que no son soluciones, que los expertos están diciendo. También es verdad que los expertos no todos están de acuerdo, los ingenieros, en las acciones que hay que hacer, pero es un debate a abrir, ¿vale? Eso por una parte. La otra parte era el tema de esto que has comentado de Suiza, de las mujeres de Suiza. Nosotras en Mujeres Grandes intentamos hacer algo parecido. Nos reunimos con gente de la Facultad de Geografía, con Joan Olmos, y bueno, que lo conoces y tal, y se quedó parado por la cuestión de la dana. Nos pilló y entonces a esto se ha parado. Pero es verdad que sí que convendría trabajar conjuntamente de su experiencia y a nivel europeo sería conveniente, porque es que nos va la vida en esto, es que nos va la vida. Y hay determinadas políticas que matan y otras que no, que salvan vidas. Y estamos ahí, o sea, me parece importantísimo darle valor a las dos cosas, al asociacionismo y al esto. Vale. Muchas gracias.
Os recuerdo que tenemos aquí a representantes de asociaciones, porque por si queréis intervenir, primero que nada vosotros, y por si queremos formularles alguna pregunta, ¿eh? Claro, pues estamos para eso también. ¿Respondes a Raquel o no? Pensaba que iba a haber más preguntas y luego, como queráis, ¿eh? Más preguntas. Yo puedo contestar a Raquel, puedo, Más como queráis. preguntas, más preguntas. Y si no, Yo- mientras... Sí, di. A mí es que me ha parecido súper interesante la plataforma europea que planteabas con una especie como de lobby europeo pero tanto para esa plataforma como para esa otra organización con un claro liderazgo político, con gente con conocimiento científico y técnico y con movilización ciudadana, ¿no se corre el riesgo de ser succionados por los partidos políticos? No sé, ¿hay alguna pregunta? Más preguntas. Esta es una muy concretita. Y así. También quería yo, sobre la plataforma, voy a plantear una cuestión que quizá no sé si es muy pertinente porque trasciende un poco del problema concreto que nos ha traído aquí, pero sí que me ha llevado a reflexionar sobre que la plataforma esta, que me parece interesante que se haga a nivel europeo, pero también hay que tener en cuenta que precisamente el cambio climático afecta a todo el planeta, pero a quien más, a los países más vulnerables, los menos desarrollados, que además importa mucho a Europa, puesto que es una cuestión que está obligando a los habitantes de determinados países en emigrar porque en sus países no pueden vivir y, entre otras cosas, uno de los factores es el cambio climático. Y ahora tenemos aquí un grave problema con la inmigración, etcétera. Entonces, la cuestión es, esta plataforma europea, si en algún momento alguien se plantea también ponerse en contacto con con las sociedades que alguien habrá de otros países que son muy vulnerables y que están bastante abandonados y explotados por los países desarrollados. ¿Pregunta Ahora, más? contesto ahora 3 y... Vale. ¿Vale? Bueno, no le pongamos tareas antes de nacer. Primero que nazca, ¿no? Porque si le ponemos tareas antes de nacer, ya nacer no será fácil, no será un parto fácil, pero creo que mi experiencia con las personas con las que yo hablo es que esta es una lucha global de todo el planeta. Que cuando uno está luchando en su pueblo, está luchando con perspectiva global y que cuando analiza con perspectiva global, tiene también que se aplica a su territorio. La gente, desde luego, en los... La gente... Yo diría que todo el mundo es internacionalista. No, el mío no, este estaba encendido. Todo el mundo es internacionalista, aunque esté trabajando en su barrio, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que esa visión la tenemos y he hablado, creo que de la única asociación que he citado fuera de la comarca es precisamente una asociación de inmigrantes, Harid, que estuvieron en la zona trabajando todos los días, latinoamericanos, africanos, etcétera, etcétera. O sea que hacia ellos tenemos un deber muy importante. Y bueno, yo me sentí muy orgulloso el día que ellos vinieron, estuvimos hablando y me invitaron a que les hiciera el pregón del carnaval. Precisamente, ¿vamos a celebrar el carnaval? Bueno, ¿por qué no lo vamos a celebrar? Lo queremos celebrar con vosotros y se unieron a una asociación de Benetúser, etcétera, etcétera, pero habían estado ahí dando el callo. Harid es una asociación de Ruzafa de inmigrantes con una larguísima historia. Por tanto, comenzando por ahí, yo creo que todos tenemos esto claro. Diré más. La primera vez que aparece el término vulnerabilidad en una investigación
es en un estudio de 1975 que analiza las catástrofes en África. El primer estudio que dice el problema no está, por supuesto, en la divinidad, que era lo que había habido hasta ese momento. El problema no está en la naturaleza. El problema está en las condiciones de vida y de desarrollo. Y por eso, catástrofes de la misma, o mejor dicho, eventos de la misma magnitud, en África son mucho más desastrosos. Este es el primer estudio, 1975, publicado en la revista Nature, que habla de vulnerabilidad. Con anterioridad nadie había hablado de vulnerabilidad. Esa palabra no existía en el vocabulario de gestión de las catástrofes, que ahora sabéis que es importantísima, porque significa que no nos vamos a centrar en las infraestructuras, sino vamos a centrarnos en las personas. Algo que todavía no ha entendido casi nadie por aquí, ¿eh? Cuando me refiero a casi nadie, estoy hablando de los políticos. Los políticos están pensando en arreglar infraestructuras y no en reducir la vulnerabilidad de las personas, que esta es la clave. O sea que es fácil aprender de ellos y es fácil aprender para cualquier persona que esté interesada en esto. Por otra parte, el marco de Sendai, que es un documento que también la gente lo cita pero que no lo ha leído, yo voy a proponer en los CLERS que lo estudiemos, porque lo veo constantemente citar, pero nadie me da la impresión de que se lo ha estudiado. El marco de Sendai es un documento aprobado por todos los países del planeta presentes en la ONU en 2015 en Japón. Japón cambia la política ante los desastres a nivel mundial, no solo para Japón, sino a nivel mundial, porque Japón había hecho una barbaridad que seguramente algunos no la habían hecho tan grande, como fue construir la central de Fukushima en una zona que históricamente no ha dejado de tener tsunamis y terremotos, ¿vale? Y ese año cambia radicalmente la política, y la cambia también para la ONU y la cambia para el resto del planeta. Y este documento que aprueban todos los países deja muy claro desde la primera línea que en las políticas futuras de mitigación lo primero son las personas. Deja de hablar de desastres naturales. Una cosa es los desastres con origen en la naturaleza y otra cosa es que los desastres sean en sí mismos naturales, porque construir la central nuclear en una zona cataclísmica no es nada natural, ¿verdad? Y este documento del marco de Sendai no deja de citar párrafo tras párrafo justamente a toda una gran diversidad de países en el mundo que no tienen ni mucho menos las condiciones de Japón ni de los países desarrollados. Es un documento que yo os recomiendo porque el gran Pampols lo cita, pero tampoco se lo ha leído. Porque, vamos, es que no hace falta más que pasar 2 líneas para ver que no se lo ha leído. Hay que leérselo y sobre todo porque es un instrumento que a las asociaciones nos va a permitir decir, bueno, es que no es una ocurrencia mía, este es un documento que fue aprobado por todos los países. Por lo tanto, lo aprobó el Gobierno español. Lo aprobó en su momento el Gobierno español. Y, en consecuencia, debería haber alguien en la Comunidad Valenciana que se lo ha estudiado, se lo ha leído y está transmitiendo los mensajes correspondientes sobre qué tipo de políticas hay que hacer y qué tipo de lenguaje hay que manejar. ¿Vale? Es un documento muy importante. Os he citado antes los que han publicado este año las Cortes de Derechos Humanos, la Internacional, la Iberoamericana y la Corte Europea, que también son documentos exquisitos. Y esto me lleva a los otros planteamientos. La principal alianza es con derecho y no con geografía. El futuro pasa por modificar las leyes, modificar los reglamentos y los protocolos y exigir que se cumplan demandando responsabilidades en los tribunales. No estoy queriendo decir con ello que la geología no sea imprescindible, que la geografía no sea imprescindible, pero la batalla futura pasa por la alianza entre asociaciones y abogados y los grupos de abogados que están trabajando a nivel internacional por la defensa
de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Este es el cambio, este es el verdadero cambio de palanca, porque, como digo, va a suponer revisar las leyes, revisar todos los protocolos. Fijaros, yo me he leído unos cuantos planes locales contra inundaciones. La primera conclusión de la lectura de esos planes es, no son democráticos, son autoritarios. El poder es vertical, punto. La palabra ciudadanía, si aparece 2 veces en todo el plan, es de puro milagro y es porque los ciudadanos pueden cooperar y pueden estar, pero al lado de los técnicos que les vigilan, porque ellos no son responsables. Por lo tanto, una concepción autoritaria de cómo se tiene que gestionar la vida pública y las catástrofes. Segundo, son copy-paste hasta tal punto de que en el proyecto de un pueblo te puedes encontrar que dice que tiene camping cuando no tiene playa, ¿vale? O te puedes encontrar que habla de el Camp de Mirra en un pueblo de la comarca del Horta. ¿Por qué? Porque los ha hecho alguien corta-pega y no se los han leído, no han corregido ni siquiera las faltas de ortografía. Hay páginas duplicadas. Yo hice un informe para el ayuntamiento donde yo vivo de 21 páginas, demostrando en 21 páginas todas las barbaridades que había. ¿Vale? Estos documentos se aprobaron en los plenos de los ayuntamientos sin que la gente los hubiera leído. ¿Vale? Por lo tanto, estos documentos son de lectura obligada por las autoridades y por la ciudadanía, porque en ellos va nuestra vida. Eso pasa en la mayoría de los municipios. Sí, sí. La mayoría de... No, te digo que me he leído unos cuantos. Me he leído, y no solo de la zona inundada, están publicados, los podéis coger y leer y veréis. Porque la sociedad civil, que tiene mucho poder y mucha potencia, pero está bien organizada. Pero como no nos organizamos y no hay manera de que nos organicen, pues ahí está el problema. Solo por acabar con lo que decía Raquel. No, yo creo que con lo de los CLERs me has entendido, porque yo ahora mismo haría una pregunta, y es ¿en qué fecha ha contestado Catarroja a la encuesta que le entregamos en el mes de julio? Provisionalmente, ni siquiera definitivamente 3 meses. Vale, no hace falta más, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero sí. Despegamos. O sea que caminamos, tenemos fuerza, pero también hemos de ser realistas. No, claro, pero por eso precisamente ahí estamos para empujar y para hacerle ver al ayuntamiento, a las instituciones. Creo que... Ahora, bueno, ¿A ti no te yo he volví a hacer... contestado? Vamos a ver, lo de la plataforma, tu pregunta concreta era ¿en qué medida serán succionadas por los partidos políticos? En la medida que se quieran dejar. En las organizaciones se corrompen. Una característica de todas las organizaciones humanas es que se corrompen, si se dejan. De la misma manera que los seres humanos, ya decía Etienne de la Boétie, que era un filósofo que murió muy jovencito, amigo de Montaigne, él tiene un libro que se llama De servidumbre voluntaria. Y la primera frase del libro dice, existen reyes porque hay gente que está dispuesta a ser súbditos. Si las organizaciones se dejan corromper, se corromperán. Por lo tanto, una de las vulnerabilidades, la primera es la concentración, la segunda es que las organizaciones se transforman y se dejan corromper. Bueno, en principi, jo volia començar dient 2 agraïments. Uno, a tu, perquè m'ha paregut una intervenció molt clara i que aporta nous elements. A mi m'ha agradat molt i t'ho agraïs en profunditat. Però l'altre també a l'associació, a totes les associacions de víctimes, perquè han lograt un pas cultural molt important del poble valencià i possibilita que puguem estar parlant. Bueno, avui, climatològicament, a mi m'ha costat vindre de Massanassa 1 hora. Hem dit això, prou. Vull dir però hi ha una nova sensibilitat que ha sigut possible gràcies a les dones
que han encapçalat i han sostingut i sostenen les pancartes. I ho dic en consciència. Per què? Perquè efectivament sobre el canvi climàtic era una qüestió elitista de l'elit, no pot ser qualificatiu, la sabem, conscienciada, tecnològicament preocupada, ecologistes, que no sé què, però massivament no era un... I ahí hi ha un punt d'inflexió. O sigui, jo mire que esta dona ens obri una possibilitat profunda en la societat valenciana, de llarg alcance, perquè de la cultura, venint d'una cultura on la memòria està tapada. Vull dir, venint d'una cultura de que l'important és el que anem a fer ara, és la reconstrucció, per exemple, des de la Generalitat, no? La reconstrucció, però no hi ha previ públicament un diagnòstic. I hi ha que exigir aquest diagnòstic. Què ha passat? Per què ha passat? Perquè si no, no me serveixen els plans de... No puc discutir, no puc pensar els plans de reconstrucció si abans i prèviament no se té un consens social i polític sobre el per què ha passat el que ha passat i el que ens espera. Jo, personalment, em trobo en una situació, diríem, d'agraïment permanent, o sigui, sobre el patiment que hi ha, però sí que pense que hem evolucionat, que tenim que viure com una possibilitat grandíssima. Jo puc discutir en el meu veïnat i en gent impensable fins ara sobre els canvis climàtics, sobre la zona en què vivim, en Massanassa, o sobre els problemes que es venen, en una llibertat que abans no m'ho podia permetre, perquè no hi havia possibilitat de diàleg. Era com... no? Per tant, jo no vull allargar-me, però pense que aquestes dues qüestions han d'anar lligades. Estem invitats a fer una altra cultura, que és la cultura de l'emergència, de com responem culturalment a una altra mentalitat, que és la mentalitat de buscar causes, de familiaritzar-se en el que podem fer d'una manera constructiva i, a més, ciutadana, que ho ha situat tan bé que jo me caia ja. Gràcies. No sé si n'hi ha alguna més. Sí. Hola, Antonio, gracias como siempre por tu claridad, tu pedagogía, tu compromiso y también agradecer a las asociaciones de víctimas su papel tan dignísimo que están haciendo, ¿no? Yo quería abordar un tema un tanto tangencial, ¿no?, a lo que es esta conferencia, y es la preocupación precisamente por el desprecio del conocimiento científico de amplias capas de la población liderados por movimientos populistas y de extrema derecha. ¿Cómo es posible que, porque efectivamente, más allá de ser tesis delirantes y extravagantes, son tesis que matan cuando se aplican, y son movimientos que o han alcanzado el poder o están en muchos casos muy cercanos a alcanzarlo? Por tanto, ¿qué es desde tu ámbitos de la sociología, qué podrías decir que puede explicar que en este momento civilizatorio, donde parece que estamos avanzando en todos los ámbitos, se está produciendo una involución de tal magnitud que la verdad, en términos de conocimiento científico, en términos de universidades, en términos de sabiduría contrastada, empírica, está siendo cuestionada, despreciada por ámbitos amplísimos de la población que siguen a movimientos absolutamente enloquecidos desde un punto de vista de lo que es el poder, la política, las tesis científicas, y eso es muy preocupante porque afecta al cambio climático, afecta a la lengua, afecta a tantos y tantos ámbitos donde los terraplanistas, que antes eran movimientos absolutamente colaterales, y ahora ya
de manera impúdica se exhiben públicamente con líderes de reconocimiento internacional defendiendo ese tipo de tesis. ¿Cómo lo ves? Sí, hay otra pregunta para ver si mientras tanto se me ocurre. Sí, vamos a ver. Mi pregunta va dirigida a otra, siguiendo a la anterior. En la ciudad de Valencia quieren hacer 8 pozos y extraer agua. Pozos para extraer agua. Pozos para extraer agua. La sensación que da es que eso solo tiene un fin, que es económico, ya no es la extrema derecha. Aquí hay intereses económicos en la explotación de recursos naturales. Lo mismo que se aprueban normas urbanísticas para construir a menos metros todavía que ya antes se había aprobado, pues la propia explotación de los recursos naturales es un objetivo de las empresas, no de la extrema derecha. La extrema derecha es como las obras de Anthony Mann y de Klaus Mann y de la familia Mann. Es una coreografía que aparece en un determinado momento, pero en el fondo lo que hay son intereses económicos reconocidos detrás de eso. Y en la ciudad esto va a empezar a notarse. Los efectos se han notado en México, que se hundían las casas, se notaban en la geografía de Henares, que también han afectado a las casas, y aquí alguien ha decidido plantear pozos de explotación de los recursos en la ciudad. Y lo mismo que pasa con la costa, y la siguiente nos va a venir por la costa, a lo mejor no nos viene por aguas pluviales. Entonces, seguimos en la explotación de los recursos naturales con fines económicos. La coreografía de la extrema derecha cubre lo que otros están esperando hacer caja. Yo creo que este es el tema de fondo. Una más creo que había. Así. Bueno, en primer lugar, decir que yo no tengo ninguna experiencia práctica de temas de inundaciones y cosas así, porque afortunadamente vivo en una zona que no ha ocurrido nada de esto, y entonces hoy estoy sorprendido de oír cosas que yo ignoraba por completo. Y me ha gustado mucho y me está gustando mucho todas las intervenciones y sobre todo la del ponente. Perdonad por la voz. Yo quería hacer una aportación que desde hace tiempo me está preocupando, y es que yo soy un poco negativo, ya estoy muy desengañado de muchas cosas a estas alturas de mi vida, y en este decaimiento influye mucho yo tengo pensamiento político de toda la vida, y pienso estoy seguramente convencido a tope de que las únicas soluciones que pueden tener las cosas sociales son políticas, porque de una manera o de otra hemos de organizar la sociedad a través de la política. Entonces, me preocupa muchísimo que muchas intervenciones, aquí o un poquito, pero hablo en general, no solamente lo que se ha dicho aquí, es que cuando se habla de políticos o de política, se haga un poco así como diciendo ese mal que está ahí. Pero es un mal tangencial que está ahí, pero que vamos a obviarlo organizándonos de tal manera de que podamos soslayar la presencia de los políticos. Cuando tenía que ser al revés, pienso yo, la única manera de solucionar las cosas es que los grupos de presión que se puedan ir creando se integren en aquellos partidos políticos que sean representativos, que puedan ser representativos de esas necesidades que tienen estos grupos, y desde los partidos políticos, que son los que van a intervenir en la sociedad para transformarla o para cambiarla o para dirigirla, se puede hacer, porque si no, no vamos a ninguna parte. Bueno, sí, como os habéis ido por distintos frentes, casi cada uno es una conferencia, ¿no? Pero de manera sintética. Bueno, es que efectivamente la política es una actividad noble
si entendemos por política la preocupación por mejorar la vida en la polis, en la ciudad, para todos y todas las personas que viven en ella, ¿no? El problema es cuando se entiende con otra perspectiva y para eso es necesario que haya grupos de ciudadanos y ciudadanas vigilantes, porque yo antes dije, las organizaciones se corrompen y las personas se corrompen. Cualquiera de nosotros, lo recordaba el otro día, hay una película de Werner Herzog, Stroce, que a mí me impactó muchísimo porque están en una taberna y un individuo que ya ha bebido mucho más de lo necesario, pero el vino le hace hablar con una claridad extraordinaria, se sale de la taberna, se agarra a un emparrado que había para no caerse y dice: cada ser humano es un abismo, da vértigo mirar en él. Cada uno de nosotros tiene que estar vigilante de sí mismo, porque es muy fácil dejarse llevar por la indiferencia o por la corrupción. Yo digo, mientras no pasen por delante de mí billetes y billetes, yo no me voy a corromper. No sé qué pasará el día que por delante de mis narices pasarán billetes y billetes, ¿verdad? Por tanto, el ser humano tiene un proceso de formación en el que tiene que someter determinadas pulsiones a valores, ¿no? Y esto colectivamente siempre se puede hacer mejor que individualmente, ¿no? Porque nos podemos ayudar unos a otros. Entonces, en el ámbito de la política la ciudadanía tenemos que ejercer esta función de control, porque de entrada ni hemos de sospechar en que todo el mundo es malo, ni hemos de dar por supuesto que todo el mundo es bueno. La gestión, los hechos son los que muestran un poco lo que es. Y para eso hemos inventado el asociacionismo como un instrumento de trabajo de lo público, de lo social, ¿eh? Entonces, eso me parece que es importante. Respecto al pesimismo, yo por las mañanas muchas veces antes de ducharme también soy pesimista. Procuro que la ducha me cambie, ¿no? Porque si no dices, ostras, quedan por delante unas cuantas horas para trabajar. Y sobre todo mi abuelo, que era una persona, un campesino más pastor que labrador, y él siempre decía, el pesimismo, eso es cosa de los que se los pueden permitir. Hay gente que no nos podemos permitir el pesimismo, ¿no? Bueno, pues, en fin, seamos un poco, si quieres, realistas, y hay cosas que uno se lo permite un ratito, la melancolía, una canción, pero luego al tajo, ¿no? A la lucha. El problema los intereses económicos están en todo, absolutamente en todo. Y la explotación de la naturaleza, sin duda, es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy. En consecuencia, que necesitamos una relación distinta, muy distinta, con los bienes naturales. Esto es lo que creo que está detrás de cuando hablamos de la amenaza del cambio climático, de la crisis ecológica, etcétera, etcétera. Necesitamos relacionarnos de otra manera con los bienes de la naturaleza. Bueno, ¿cómo hacerlo? Que es la pregunta anterior. ¿Cómo hacerlo en un contexto donde hay mucha gente que no solo es que dice, bueno, yo soy ignorante, sino que se enorgullece de ser eso y decir, no, perdona, mi saber vale tanto como el tuyo por más que hayas estudiado. Aquí sabéis incluso que políticamente las redes sociales han adoptado, desde el momento que dejan de hacer revisión de los contenidos, es porque dicen, todas las opiniones valen igual. O sea, todas las opiniones se monetizan económicamente. La explotación económica de las opiniones es el gran negocio del siglo XXI, ¿no? Y en eso están las grandes empresas de las redes. Todas las opiniones valen igual. El más bestia, junto a aquella otra persona que es moderada, que hace una propuesta razonable, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo una respuesta para un problema que me preocupa, como es el de no ya en la existencia de negacionismo, sino que como
tú decías, de el crecimiento imparable y especialmente entre generaciones jóvenes de determinados movimientos. Me llama la atención, y lo comentaba ayer con unos amigos, que entre mis colegas esto no les interese mucho como objeto de investigación. Yo, no sé, decidí cambiar de lo que estaba investigando a la catástrofe porque me parecía que este es un problema de nuestro tiempo y que no puedo estar en aquello que me interesaba hace 20, 30, 40 años. Pero ahora mismo cambiarme ya y meterme en otro tema, pues después de un año en que creo que he empezado a caminar un poquito por pero sí creo que este es un problema muy serio para los científicos sociales. ¿Qué está pasando para que este tipo de fenómenos, en el contexto de las redes sociales y en el contexto en que la principal mercancía es nuestra atención, la mercancía de oro no es el petróleo, es la atención que le dedicamos a las redes, a la televisión, a los medios de comunicación. Este es el oro del siglo XXI, y especialmente para las generaciones jóvenes. A mí me llama muchísimo la atención que algunos jóvenes, cuando tienen confianza y hablan contigo, es que estoy muy cansado y entonces necesito desconectar. Digo, ¿y qué haces para desconectar? Dice, me conecto a TikTok. O sea, para desconectar me conecto, ¿vale? Digo, pues sepas que TikTok está diseñado para acelerar los mensajes de tal manera que produzca chutes de dopamina. Así es que te vas a sentir todavía más cansado, más acelerado. Es el gran negocio. Este es el gran negocio. Y ahí no lo tenemos fácil, pero hemos de ser conscientes de ello y yo desde luego en clase lo enseño, ¿no? Cuando ellos dicen, es que vivimos acelerados, digo, sí, está diagnosticado. ¿Quieres leerlo? Uy, leer. Pues sí, está diagnosticado, no es nada nuevo. Y para rematar, si os parece, recogiendo lo que decía Pilar, bueno, yo llamo a Rosa, Mariló, Toñi, Carmina, etcétera, etcétera, don Escorache. Porque sabéis que hay una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama Madre Coraje, ¿no? Ha habido muchos países, muchos movimientos de mujeres coraje, pues ellas nos están demostrando ahora lo que es el coraje y cómo este coraje puesto al servicio de una causa como es no ya la reivindicación de la dignidad de la vida de sus familiares que han perdido, y por supuesto de Ernesto, Ome Corache, no solo la reivindicación de los familiares que han perdido, sino sobre todo de que haya un futuro distinto para todas las personas. También para aquellos que se burlan de ellas y les critican, que haya un futuro distinto. Entonces creo que merecen todo nuestro respeto, las admiro, las escucho con admiración y ojalá tengan muchísimo coraje para muchísimo tiempo, igual que lo tuvo, no me sale ahora el nombre de, era la de el apellido Garrote, la que llevaba lo del metro, el accidente del metro. Beatriz Garrote, necesitamos moltes dones corache. Moltíssimes gràcies. En ellas estaba pensando cuando decía que había habido en muchas partes. Un momento. Que yo daba ya por terminado. No. Hola, buenas. No. Si no, súbete aquí a la... Verónica, ponte aquí. Es por YouTube, que se te escuche bien. Ya va. Muy bien. Sí. Nada, soy Verónica Vicente de la Asociación Damnificados. Representamos a víctimas
y quería dar las gracias en nombre de las 3 asociaciones, aquí con Ernesto, porque la semana pasada, como sabrán, testificamos, comparecimos en el Congreso. Fue un momento muy duro y compartimos el dolor, ¿no? Ponerle cara y cuerpo no es fácil ante toda España. Sentimos el apoyo de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y es súper importante porque ha sido un año de mucho desgaste y te planteas si merece la pena, ¿no?, seguir o no seguir. En muchos momentos que las asociaciones tenemos debates internos y les quería agradecer ese apoyo incondicional cuando las manifestaciones y demás. Entonces hoy nos hemos repartido, unas personas han ido a Madrid, otras estamos por aquí, mañana seguimos. Sí que he tenido la oportunidad de estar en el Raval la semana pasada. Nuestra asociación ha repartido junto a la Fundación Alberto Contador bicicletas por los 8 centros que han pasado barracones en toda la provincia de Valencia, y lo hice personalmente para asegurarme que quería ver lo que vi. Vi mucho cariño del profesorado, mucha esperanza, y ahí estamos, ¿vale? Porque a mí personalmente se me murió una niña en las manos de 11 años y mi lucha, mientras yo tenga fuerzas, como mis compañeras, es que haya aprendizaje y que una persona, por supuesto, asuma también responsabilidad penal. Así que gracias. Otra, dona Corache, ánimo y estaremos a tu lado. Muchísimas gracias, Antonio, por tu intervención. Nos has aportado, desde luego, nuevos enfoques y yo creo que temas muy esperanzadores y muy sugerentes. Muchísimas gracias y muchas más gracias a Verónica y a Ernesto por vuestra presencia hoy aquí y por todo lo que representáis. Gracias. A todos vosotros, igualmente.